Encontré un segundo teléfono de mi esposa y desearía no haberlo hecho. Encontré un segundo teléfono de mi esposa y desearía no haberlo hecho. Si alguien me hubiera dicho hace un año que un simple teléfono iba a destruir todo lo que había construido durante casi una década, probablemente me habría reído. Pero ahora sé que algunas de las peores tragedias comienzan con los detalles más pequeños. Mi nombre es Daniel. Tengo 34 años. Y hasta hace unos meses estaba convencido de que tenía una vida feliz. No perfecta, pero feliz. Llevaba 9 años casado con Laura. Nos conocimos cuando ambos trabajábamos para la misma empresa y desde el principio hubo algo especial entre nosotros. Era inteligente, divertida, y tenía una forma de hacerme sentir importante que nunca había experimentado con nadie más. Con el tiempo nos casamos. Compramos una casa. Construimos una rutina. Y aunque discutíamos de vez en cuando, como cualquier pareja, jamás pensé que nuestra relación estuviera en peligro. De hecho, si alguien me hubiera preguntado cuál era la persona en la que más confiaba en el mundo, habría respondido sin pensarlo 2 veces. Laura. Por eso lo que ocurrió después fue tan difícil de aceptar. Todo comenzó un viernes por la tarde. Yo estaba terminando algunos asuntos pendientes del trabajo cuando recibí una llamada suya. Parecía apresurada. Más de lo normal. Daniel, olvidé unos documentos importantes en el auto. ¿Podrías buscarlos y enviarme una foto? Los necesito para una reunión. Le dije que sí. No tenía nada de extraño. Era el tipo de favor que cualquiera le haría a su pareja. Tomé las llaves. Bajé al garaje. Y abrí la puerta del automóvil. Lo primero que hice fue revisar la guantera. Nada. Luego busqué en los compartimentos laterales. Nada. Miré en el asiento trasero. Tampoco estaban ahí. Recuerdo haber suspirado con frustración. Pensé que seguramente los había guardado en algún lugar extraño. Así que seguí buscando. Fue entonces cuando decidí revisar debajo de los asientos delanteros. Y ahí vi algo que no esperaba. Había una pequeña bolsa negra escondida debajo del asiento del copiloto. No era grande, ni llamativa, pero me llamó la atención inmediatamente. Porque no recordaba haberla visto antes. La tomé con una mano. Pesaba más de lo que imaginaba. Por un momento pensé que tal vez contendría documentos. O alguna herramienta. O cualquier cosa sin importancia. Pero cuando abrí el cierre me quedé completamente inmóvil. Dentro había un teléfono. Un teléfono que jamás había visto. Recuerdo perfectamente la sensación que recorrió mi cuerpo. Fue extraña. Difícil de explicar. Porque en ese momento todavía no tenía ninguna prueba de nada. Ni siquiera sabía si el teléfono pertenecía a Laura. Y sin embargo, algo no se sentía bien. Tomé el aparato lentamente. Lo observé durante unos segundos. No era un modelo viejo. No era un dispositivo olvidado. Era un teléfono relativamente nuevo. Limpio. Cuidado. Y claramente en uso. Mi corazón comenzó a acelerarse. Intenté encontrar una explicación lógica. Quizás pertenecía a una compañera de trabajo. Quizás alguien se lo había prestado. Quizás había una razón perfectamente normal para que estuviera ahí. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Porque había algo que no podía ignorar. Si el teléfono era inocente, ¿por qué estaba escondido? Esa pregunta fue la primera grieta. La primera señal de que algo estaba mal. Presioné el botón lateral. La pantalla se iluminó inmediatamente. Tenía batería. Tenía señal. Y estaba protegido por contraseña. Durante varios segundos me quedé mirando la pantalla bloqueada. Sin saber qué hacer. Parte de mí quería seguir investigando. Pero otra parte me decía que estaba exagerando. Que seguramente existía una explicación sencilla. Finalmente guardé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Continué buscando. Encontré los documentos. Le envié las fotografías a Laura. Y seguí con mi día como si nada hubiera ocurrido. O al menos eso intenté. Porque la realidad era otra. Durante el resto de la tarde no pude dejar de pensar en aquel teléfono. Mientras trabajaba pensaba en él. Mientras cenaba pensaba en él. Incluso cuando intentaba distraerme seguía apareciendo en mi cabeza. Esa noche Laura regresó a casa alrededor de las 7. Entró sonriendo. Me saludó con un beso. Preguntó cómo había estado mi día. Y actuó exactamente igual que siempre. Pero algo había cambiado. No en ella. En mí. Porque mientras la observaba sentada frente a mí,
hablando de su trabajo y de cosas cotidianas, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado horas antes. Y por primera vez en 9 años me hice una pregunta que jamás había imaginado formular. ¿Realmente conocía a la mujer con la que estaba casado? En ese momento todavía no sabía la respuesta. Pero estaba a punto de descubrirla. Y ojalá nunca lo hubiera hecho. Aquella noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a pensar en el teléfono escondido debajo del asiento. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, no tenía ninguna prueba. Ni siquiera sabía si realmente pertenecía a Laura. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más difícil se volvía. Al día siguiente me desperté antes que ella. La luz del amanecer apenas entraba por la ventana. Laura seguía dormida a mi lado. La observé durante unos segundos. Parecía exactamente la misma mujer de siempre. La misma mujer con la que había compartido casi una década de mi vida. La misma mujer que me había acompañado en los mejores y peores momentos. Y precisamente por eso me sentí mal. Me sentí culpable. Porque una parte de mí estaba empezando a desconfiar de ella. Y nunca antes había tenido motivos para hacerlo. Cuando Laura despertó, todo pareció normal. Desayunamos juntos. Hablamos de cosas cotidianas. Incluso hicimos planes para el fin de semana. Si alguien nos hubiera visto esa mañana habría pensado que éramos una pareja feliz. Y quizás eso era lo más inquietante. Porque mientras ella sonreía, yo no podía dejar de pensar en el teléfono. Los días siguientes intenté seguir con mi vida. Me concentré en el trabajo. Salí a correr. Vi algunas series. Intenté ocupar mi mente. Pero algo había cambiado. Y cuanto más observaba a Laura, más detalles comenzaba a notar. Pequeños detalles. Detalles que antes jamás habrían llamado mi atención. Por ejemplo, empezó a responder algunas llamadas fuera de la habitación. Antes nunca hacía eso. También comenzó a dejar su teléfono boca abajo sobre la mesa. Y cada vez que recibía un mensaje, sonreía ligeramente antes de bloquear la pantalla. Quizás por separado no significaban nada. Pero juntos empezaban a construir una imagen que no me gustaba. Una noche decidí preguntarle algo sencillo. Nada agresivo. Nada sospechoso. Solo una pregunta casual. ¿Todo está bien en el trabajo? Laura levantó la mirada. Claro. ¿Por qué lo preguntas? No sé, últimamente te noto algo distraída. Ella sonrió. Pero fue una sonrisa extraña. Una sonrisa rápida. Forzada. Estás imaginando cosas. Después volvió a mirar su teléfono. Y la conversación terminó ahí. Sin embargo, mi inquietud no desapareció. Al contrario. Cada día se hacía más fuerte. Hasta que ocurrió algo que cambió por completo mi manera de ver la situación. Era un martes por la mañana. Laura salió de casa con prisa porque llegaba tarde a una reunión. Unos 20 minutos después escuché una notificación proveniente de la cocina. Pensé que era mi teléfono. Pero cuando fui a revisar descubrí que no. Era el bolso de Laura. Lo había olvidado. Tomé el bolso para llamarla. Y fue entonces cuando vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Un cargador. A simple vista no tenía nada especial. Pero había un problema. No era compatible con el teléfono que Laura utilizaba todos los días. Lo reconocí inmediatamente. Porque era exactamente el mismo cargador que utilizaba el teléfono escondido que había encontrado en el automóvil. Recuerdo que sentí un vacío en el estómago. Un vacío frío. Pesado. Porque en ese instante desaparecieron todas las explicaciones inocentes que había intentado construir durante días. Ya no podía convencerme de que aquel teléfono pertenecía a otra persona. Ya no podía fingir que era una coincidencia. Laura estaba usando ese teléfono. Y llevaba tiempo haciéndolo. Por primera vez sentí verdadero miedo. No rabia. No tristeza. Miedo. Porque comprendí que la mujer en la que más confiaba estaba ocultándome algo. Y no tenía idea de qué era. Aquella tarde Laura regresó a casa como si nada hubiera ocurrido. Le entregué el bolso. Ella lo tomó rápidamente. Demasiado rápido. Y durante una fracción de segundo creí ver nerviosismo en su rostro. Fue apenas un instante. Pero fue suficiente. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad. Sin importar cuál fuera. Sin importar cuánto pudiera doler. Porque vivir con la duda estaba empezando a ser peor que cualquier respuesta.
Y todavía no tenía idea de que estaba a punto de descubrir algo que destruiría por completo todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Durante los 2 días siguientes intenté actuar con normalidad. Hablaba con Laura. Cenábamos juntos. Veíamos televisión por las noches. Desde fuera, todo parecía exactamente igual. Pero por dentro me estaba destruyendo. Cada conversación se sentía diferente. Cada sonrisa parecía esconder algo. Y cada vez que veía su teléfono principal sobre la mesa, recordaba que existía otro. Uno que yo nunca debía haber encontrado. La mañana del jueves ocurrió algo que terminó de convencerme de que no estaba imaginando cosas. Laura recibió una llamada mientras desayunábamos. Miró la pantalla. Y durante una fracción de segundo vi algo en su rostro. Preocupación. O miedo. No estoy seguro. Pero definitivamente no era una expresión normal. Inmediatamente se levantó de la mesa. Voy a contestar afuera. La observé caminar hacia el jardín. Cerró la puerta detrás de ella. Y permaneció allí varios minutos. Cuando regresó intentó actuar como siempre. Pero algo estaba mal. Podía sentirlo. Esa noche tomé una decisión que llevaba días evitando. Iba a intentar acceder al segundo teléfono. Esperé hasta que Laura se durmiera. Escuché su respiración durante varios minutos para asegurarme de que realmente estaba dormida. Después me levanté lentamente. Fui hasta el escritorio. Abrí el cajón. Y saqué el teléfono. Mis manos temblaban. Parte de mí quería detenerse. Parte de mí quería guardar el aparato y fingir que nada de esto existía. Porque sabía que una vez que descubriera la verdad ya no habría vuelta atrás. Sin embargo, necesitaba respuestas. Me senté en silencio frente a la mesa. Encendí la pantalla. Y comencé a probar contraseñas. Su cumpleaños. Nada. Nuestro aniversario. Nada. La fecha en que nos conocimos. Nada. Lo intenté una y otra vez. Sin éxito. La frustración empezó a apoderarse de mí. Hasta que recordé algo. Laura siempre había reutilizado ciertas combinaciones numéricas. Lo hacía con antiguas cuentas de correo. Con algunas claves del trabajo. Incluso con una vieja tarjeta bancaria. Probé una de esas combinaciones. Y entonces ocurrió. La pantalla se desbloqueó. Recuerdo perfectamente ese instante. Sentí que el corazón dejaba de latirme por un segundo. Había entrado. Durante varios segundos me quedé inmóvil. Simplemente observando la pantalla. Una parte de mí todavía esperaba encontrar una explicación inocente. Una explicación que hiciera desaparecer todas mis dudas. Pero en el fondo ya sabía que eso no iba a suceder. Respiré profundamente. Y abrí la aplicación de mensajes. Lo primero que vi fue un nombre. Marco. Aparecía una y otra vez. Decenas de conversaciones. Cientos de mensajes. Quizás miles. Mi estómago se contrajo inmediatamente. Abrí el chat. Los primeros mensajes parecían normales. Demasiado normales. Saludos. Conversaciones cotidianas. Comentarios sobre el día. Nada que justificara el miedo que sentía. Pero seguí leyendo. Y poco a poco el tono empezó a cambiar. Había confianza. Mucha confianza. Demasiada. Era evidente que aquellas personas se conocían desde hacía tiempo. Muchísimo tiempo. Continué avanzando por la conversación. Cada mensaje aumentaba mi incomodidad. Marco conocía detalles de nuestra vida privada. Sabía dónde vivíamos. Sabía cuando yo viajaba por trabajo. Sabía información que Laura jamás compartiría con un simple amigo. Y entonces encontré un mensaje que hizo que la sangre se me congelara. Era de apenas unos días antes. Marco había escrito. Ya no aguanto mucho más. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Laura respondió. Lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo. Me quedé inmóvil. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Intentando convencerme de que estaba interpretándolo mal. Pero no había ninguna otra forma de entenderlo. Algo estaba ocurriendo entre ellos. Algo importante. Algo que llevaban ocultando durante mucho tiempo. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Seguí revisando la conversación. Retrocedí semanas. Después meses. Y entonces descubrí algo que terminó de destruir la poca tranquilidad que aún me quedaba. Aquella conversación no llevaba unos meses. Ni siquiera un año. Llevaban hablando más de 3 años. 3 años completos. 3 años de mensajes.
3 años de secretos. 3 años de mentiras. Sentí que el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Pero todavía había algo que no entendía. Si Marco era simplemente un amante, ¿por qué hablaban constantemente sobre planes? ¿Por qué mencionaban fechas específicas? ¿Por qué discutían sobre dinero? ¿Por qué parecían estar organizando algo? Aquello era mucho más grande que una simple aventura. Y cuando encontré una carpeta oculta dentro de la galería del teléfono, comprendí que estaba a punto de descubrir la verdadera razón por la que Laura había escondido aquel aparato. Una razón que cambiaría mi vida para siempre. Me quedé mirando la carpeta durante varios segundos. No quería abrirla. Una parte de mí ya sabía que nada bueno iba a encontrar ahí. Pero había llegado demasiado lejos para detenerme. Respiré profundamente. Y presioné la pantalla. La carpeta contenía fotografías. Decenas de fotografías. Al principio no parecían tener nada especial. Restaurantes. Cafeterías. Parques. Lugares comunes. Pero entonces comencé a observar con más atención. Y sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Porque en todas las fotografías aparecía Laura. Y junto a ella estaba Marco. Sonriendo. Abrazándola. Tomándola de la mano. Como si fueran una pareja. Como si yo nunca hubiera existido. Recuerdo que mis manos empezaron a temblar. Pero aquello no fue lo peor. Ni siquiera estuvo cerca de ser lo peor. Continué revisando. Y entonces encontré varias capturas de pantalla. Conversaciones guardadas. Notas. Documentos. Una de las capturas llamó inmediatamente mi atención. Era una conversación sobre un apartamento. Marco había enviado varias fotografías del lugar. La cocina. La sala. El dormitorio. Y debajo de las imágenes aparecía un mensaje de Laura. Un mensaje que jamás olvidaré. Es perfecto para empezar de nuevo. Sentí que el corazón se me hundía. Seguí leyendo. Cada mensaje era peor que el anterior. Habían hablado de vivir juntos. Habían hablado de fechas. Habían hablado de dinero. Incluso habían discutido cómo organizarían su nueva vida. Pero entonces encontré algo que hizo que todo fuera todavía más doloroso. Marco escribió. ¿Ya le dijiste algo? Laura respondió. Todavía no. Necesito esperar un poco más. Marco respondió. ¿Cuánto más? Y la respuesta de Laura me destruyó. Solo hasta que todo esté listo. Me quedé inmóvil. Aquellas palabras se repetían una y otra vez dentro de mi cabeza. Solo hasta que todo esté listo. No estaba confundida. No estaba dudando. No estaba intentando decidir qué hacer. Ya había tomado una decisión hacía mucho tiempo. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para abandonar todo. Incluyéndome a mí. Me quedé sentado en silencio durante casi una hora. No lloré. No grité. No golpeé nada. Simplemente me quedé mirando la pantalla. Intentando comprender cómo había llegado a ese punto. Cómo la mujer que había amado durante casi 10 años había sido capaz de ocultarme algo así. Y entonces pensé que ya conocía toda la verdad. Pensé que ya no quedaba nada más por descubrir. Me equivoqué. Porque mientras seguía revisando archivos encontré una carpeta adicional. Una carpeta que no tenía nombre. Dentro había varios documentos. Estados de cuenta. Transferencias bancarias. Comprobantes de pago. Y cuando empecé a leerlos sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Laura no solo estaba planeando una nueva vida. Estaba utilizando dinero de nuestra cuenta conjunta para financiarla. Mes tras mes. Durante más de un año. Pequeñas cantidades. Lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención. Pero cuando sumé todo, la cifra era enorme. Miles de dólares. Dinero que ambos habíamos ahorrado durante años. Dinero que yo creía destinado a nuestro futuro. Dinero que en realidad estaba siendo utilizado para construir una vida de la que yo no formaba parte. Aquello fue el golpe final. Porque ya no se trataba solamente de una infidelidad. Ya no se trataba solamente de mentiras. Era una traición cuidadosamente planificada. Una traición que llevaba años desarrollándose frente a mis ojos sin que yo me diera cuenta. Y en ese momento comprendí algo. La mujer con la que estaba casado ya no existía. O quizás nunca existió de la forma en que yo imaginaba. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa. Y permanecí sentado en la oscuridad hasta que comenzó a amanecer. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que mi matrimonio había terminado.
Pero todavía no sabía cómo iba a enfrentarla. Todavía no sabía qué iba a decir. Y sobre todo, todavía no sabía si estaba preparado para escuchar sus respuestas. Los días siguientes fueron extraños. Probablemente los más extraños de toda mi vida. Porque ahora conocía la verdad. O al menos una parte de ella. Y aún así tenía que seguir actuando como si nada hubiera pasado. Desayunaba con Laura. Le preguntaba cómo había ido su día. Escuchaba sus historias sobre el trabajo. Y cada vez que ella me sonreía, una parte de mí se preguntaba cuántas veces había fingido esa misma sonrisa mientras hablaba con Marco a mis espaldas. Lo peor era que ya no podía verla de la misma manera. Algo se había roto. Y sabía que jamás volvería a repararse. Durante esos días repasé todo una y otra vez. Las fotografías. Los mensajes. Las transferencias. Las mentiras. Intentando encontrar alguna explicación que hiciera aquello menos doloroso. Pero no la había. La realidad era simple. Laura llevaba años viviendo una doble vida. Y yo había sido el único que no lo sabía. Finalmente llegó el domingo. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Laura estaba sentada en la sala viendo televisión. Todo parecía tranquilo. Normal. Como cualquier otro domingo. Pero para mí era el final de algo que había durado casi 10 años. Entré en la sala. Ella levantó la mirada. ¿Todo bien?, preguntó. No respondí. Simplemente caminé hasta la mesa de centro. Y coloqué el segundo teléfono frente a ella. El cambio en su rostro fue inmediato. Nunca olvidaré esa expresión. El color desapareció de su cara. Sus ojos se abrieron. Y durante unos segundos pareció incapaz de respirar. Porque en ese instante comprendió exactamente lo que estaba ocurriendo. Comprendió que ya sabía la verdad. Y comprendió que no había forma de escapar. El silencio que siguió fue insoportable. ¿Quieres explicarme esto?, pregunté finalmente. Laura miró el teléfono. Luego me miró a mí. Después volvió a mirar el teléfono. Pero no dijo nada. Ni una sola palabra. Pasaron varios segundos. Largos. Pesados. Eternos. Hasta que finalmente comenzó a llorar. Cubrió su rostro con las manos. Y bajó la cabeza. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Porque las lágrimas no borraban los mensajes. No borraban las fotografías. No borraban los años de mentiras. ¿Desde cuándo?, pregunté. Laura respiró profundamente. Y respondió con una voz apenas audible. Hace 3 años. Escuchar aquellas palabras fue como recibir un golpe en el pecho. Aunque ya lo sabía. Aunque había leído cada mensaje. Escucharlo de su propia boca fue diferente. Mucho peor. ¿3 años?, repetí. Ella asintió lentamente. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción imposible de describir. ¿Y pensabas decírmelo cuándo? Laura comenzó a llorar aún más. No sabía cómo hacerlo. No. Negué con la cabeza. Eso no es cierto. Si sabías cómo hacerlo. Simplemente elegiste no hacerlo. La habitación volvió a quedar en silencio. Y entonces decidí preguntarle lo que más me estaba consumiendo por dentro. ¿Alguna vez pensaste en nosotros? Laura cerró los ojos. No respondió inmediatamente. Y esa pausa me dijo más que cualquier palabra. Sí, susurró finalmente. Pero incluso ella parecía saber que aquella respuesta ya no significaba nada. Entonces le hablé del apartamento. De las fotografías. De Marco. De los planes. Y finalmente del dinero. Cuando mencioné las transferencias bancarias, levantó la cabeza de golpe. Por primera vez parecía realmente sorprendida. Porque no esperaba que hubiera descubierto eso también. ¿Tomaste dinero de nuestra cuenta para construir una vida con él? Laura comenzó a llorar nuevamente. Pero esta vez no intentó negarlo. Y esa fue la confirmación definitiva. La última pieza que faltaba. La última mentira que necesitaba escuchar. En ese momento comprendí que ya no estaba buscando respuestas. Las respuestas ya las tenía. Lo único que quedaba era aceptar una verdad que no quería aceptar. Mi matrimonio había terminado. Y lo había hecho mucho antes de que yo encontrara aquel teléfono. Después de aquella conversación permanecimos sentados en silencio durante varios minutos. Ninguno de los dos sabía qué decir. O quizás ya no quedaba nada por decir. Las respuestas que había buscado durante semanas estaban frente a mí. Y la verdad era incluso peor de lo que había imaginado. Recuerdo mirar alrededor de la sala.
La misma sala donde habíamos celebrado cumpleaños. Donde habíamos visto películas juntos. Donde habíamos hablado sobre nuestro futuro. Y por primera vez sentí que ya no pertenecía a ese lugar. Todo parecía diferente. Como si los recuerdos hubieran perdido valor de repente. Laura intentó seguir hablando. Intentó explicarse. Dijo que al principio no había planeado que las cosas llegaran tan lejos. Que todo comenzó como una amistad. Que después se convirtió en algo más. Y que cuando quiso detenerse ya era demasiado tarde. Pero mientras la escuchaba me di cuenta de algo. Ya no importaba. Porque ninguna explicación podía cambiar lo que había hecho. Ninguna explicación podía devolverme los años que había pasado confiando en alguien que me estaba mintiendo. Finalmente me levanté. Voy a quedarme unos días con mi hermano. Laura bajó la mirada. Y simplemente asintió. No discutió. No intentó detenerme. Porque ambos sabíamos que aquello era el final. Aquella misma noche preparé una maleta. No recuerdo exactamente qué metí dentro. Solo recuerdo la sensación. La sensación de abandonar una vida que creía que sería permanente. Cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí algo extraño. Dolor. Muchísimo dolor. Pero también alivio. Porque por primera vez en semanas ya no tenía dudas. La verdad era horrible. Pero al menos era la verdad. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama. Días en los que repasaba una y otra vez cada recuerdo buscando señales que nunca vi. Me preguntaba cómo había sido posible. Cómo había estado tan ciego. Cómo no había notado nada durante años. Pero poco a poco empecé a entender algo. Las personas que mienten durante tanto tiempo se vuelven expertas ocultando la verdad. Y la confianza no es una debilidad. Confiar en alguien no fue mi error. El error fue de quien decidió traicionar esa confianza. Esa idea me ayudó a seguir adelante. Con el tiempo iniciamos el proceso de divorcio. No fue agradable. Hubo discusiones, documentos, abogados, y muchas conversaciones incómodas. Pero finalmente todo terminó. Laura se mudó. Yo vendí la casa. Y cada uno siguió su camino. Durante mucho tiempo pensé que nunca lograría superar lo ocurrido. Sin embargo, la vida tiene una forma extraña de seguir avanzando. Volví a salir con amigos. Retomé antiguos hobbies. Comencé a viajar. Y poco a poco empecé a sentirme yo mismo otra vez. No ocurrió de la noche a la mañana. Tomó meses. Quizás más de un año. Pero ocurrió. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía siento tristeza por todo lo que pasó. Sería mentira decir lo contrario. 9 años son mucho tiempo. Son demasiados recuerdos. Demasiados sueños. Demasiados planes. Pero también aprendí algo importante. A veces perder algo que amas es la única forma de descubrir quién eres realmente. Y aunque nunca olvidaré aquel día, el día en que encontré un segundo teléfono escondido debajo de un asiento, ya no siento la misma rabia. Ya no siento el mismo dolor. Porque entendí que aquel teléfono no destruyó mi vida. Lo que destruyó fue una mentira. Una mentira que llevaba años creciendo en silencio. Y aunque descubrirla me rompió el corazón, también me dio la oportunidad de empezar de nuevo. A veces la verdad duele. Duele más de lo que creemos posible. Pero vivir engañado duele mucho más. ¿Y si algo aprendí de toda esta historia? Es que hay descubrimientos que cambian tu vida para siempre. ¿Y aquel teléfono? Fue uno de ellos.